Damos inicio a la 14ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Secretaria Ejecutiva, por favor, le pido que verifique la existencia de quórum y recabe las firmas correspondientes. Con todo gusto, Presidenta. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. Presente. Comisionado Salvador Romero Espinosa. Presente. Presidenta del Pleno, Olga Navarro Benavides. Presente. Le informo que hay quórum, Presidenta. Muchas gracias. Se declara instalada la sesión y a continuación someto a consideración de este Pleno la aprobación de la dispensa de la lectura del orden del día, toda vez que fue circulado con anterioridad. Por lo anterior, y toda vez que ha sido dispensada la lectura del orden del día, pregunto si existe algún comentario sobre el mismo. Antes de continuar, Presidente y comisionados, si me lo permiten, solicito si tienen a bien retirar del orden del día la determinación de cumplimiento del recurso de revisión 5654/2023, misma que se encuentra localizado dentro del punto cuarto, inciso B, toda vez que existen nuevos elementos para resolver. Es cuanto a lo que corresponde a este punto, Presidente y comisionados. Gracias. Por lo anterior y con la modificación planteada por la Secretaria Ejecutiva, les consulto, comisionados, si se puede aprobar el orden del día en votación económica. Se declara aprobado el orden del día y a continuación someto a consideración del Pleno la aprobación de la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria que se llevó a cabo el pasado 17 de abril del año 2024, toda vez que fue circulada previamente. Por lo anterior, y toda vez que ha sido dispensada la lectura del acta, pregunto si existe algún comentario sobre la misma, y en caso de no existir comentarios, si se puede aprobar también en votación económica. Se declara aprobada el acta y a continuación someto a consideración de los presentes la aprobación de la dispensa de la lectura de escritos de inconformidad presentados por parte de los particulares y que les tocará conocer a las ponencias de este Pleno. Por lo anterior, y toda vez que ha sido dispensada la lectura de escritos de inconformidad, pregunto si existe algún comentario y en caso de no existir, si se puede aprobar también en votación económica. Se declaran aprobados los escritos de inconformidad y hago de su conocimiento que se encuentran ya publicados en el portal oficial del ITEI y que además quedarán asentados en el acta de la presente sesión. De igual manera, dichos asuntos ya fueron turnados a cada ponencia para su respectiva substanciación. Continuando con el siguiente inciso, le pido por favor, Secretaria Ejecutiva, nos informe sobre los oficios que fueron presentados ante la oficialía de partes de este instituto. Claro que sí, Presidente y comisionados. Hago de su conocimiento que 6 sujetos obligados informaron asuntos relacionados con nuevas designaciones, mantenimiento en página web y conformación de comité de transparencia. Es todo lo que corresponde en este inciso, Presidenta. Muchas gracias. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna de parte, gracias. Ninguna de mi parte, gracias. Gracias. Por no existir observaciones, se tienen por recibidos los oficios mencionados. Y le pido, por favor, Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto. Con gusto, Presidente y comisionados, les informo de la correspondencia recibida ante el Instituto a través de la oficialía de partes, siendo la siguiente. Del miércoles 17 al martes 23 de abril del año en curso, se recibieron los folios del 5.106 al 5.399. Esta correspondencia está a su disposición en caso de que deseen consultarla. Es todo dentro de este inciso, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna de parte, gracias. Ninguna, muchas gracias. Tampoco de mi parte. Por no existir observaciones, se tiene por recibida la correspondencia señalada. Continuando con el cuarto punto del orden del día, le pido por favor, Secretaria Ejecutiva, dé cuenta de las propuestas de resolución respecto de las inconformidades presentadas por parte de las y los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública. Con gusto, Presidente y comisionados, doy lectura de los números de expediente con proyectos de resolución a los recursos de revisión que fueron admitidos. Las siguientes resoluciones van en el mismo sentido y las primeras corresponden al año 2023. 1420, Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. 5250, Secretaría de la Hacienda Pública. 5253, Ayuntamiento de Zapopan. 5254, Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Las siguientes resoluciones corresponden al año 2024. 25, Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 925 y 934, Ayuntamiento de Ocotlán.
en las cuales se propone confirmar la respuesta y archivar el asunto como concluido. Las siguientes resoluciones van en el mismo sentido y las primeras corresponden al año 2023. 1138, Ayuntamiento de Tequila. 1192, 1422 y 1424, Ayuntamiento de Ocotlán. 1194, Ayuntamiento de Tuxcueca. 1430, 4146 y 5686, Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 2048, 2050, 2052, 2630, 2632, 3078 y 3112, Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. 2892 y 3470, Fiscalía Estatal. 4869, Coordinación General Estratégica de Seguridad. 5233, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. 5248, Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. 5486 y 6259, Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Instituto Municipal de Planeación de Lagos de Moreno. 5837, Secretaría de Administración. Las siguientes resoluciones corresponden al año 2024. 13, DIF Municipal de Tecolotlán. 175, Ayuntamiento de Tapalpa. 185, 192, 203, 185, 197, 203, 464, 470, 476, 482, 488, 494, 500, 506, 512, 518, 524, 530, 536, 542, 548, 554 y 731 del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. 331, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 560, 588, 764, 765, 1034, 1035, 1037, 1038, 1052, 1053, 1055 y 1056 del Partido Político Futuro. 608, Ayuntamiento de Tomatlán. 616, Secretaría de la Hacienda Pública. 626, 632, 638, 719 y 1025, Ayuntamiento de Encarnación de Díaz. 668 y acumulado, Ayuntamiento de Zapotlanejo. 689, DIF Municipal de El Salto. 770, 773, 776, 779, 782, 785, 788, 791, 794, 798, 97, 800, 803, 806, 809, 812, 815, 818, 821, 824, 827, 830, 833, 836, 839, 842, 845, 848, 851, 854 y 857 del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado. 940, Congreso del Estado de Jalisco. 947, DIF Municipal de Quitupan. 1043, Instituto Municipal de la Mujer en San Ignacio Cerro Gordo. 1049, Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. 1064, Instituto Tecalitlense de la Mujer. Al respecto, se propone modificar la respuesta otorgada a la solicitud y requerir al sujeto obligado. Las siguientes resoluciones van en el mismo sentido y las primeras corresponden al año 2023. 237, 2481, Ayuntamiento de Guadalajara. 1166, Ayuntamiento de El Salto. 1332, Ayuntamiento de Jalostotitlán. 1416, Ayuntamiento de Tecolotlán. 1675, 6016 y 6976, Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 2330, Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala. 2445 y 6166, Ayuntamiento de Zapopan. 2471, Ayuntamiento de Encarnación de Díaz. 2473, Secretaría de la Hacienda Pública. 2483, Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos. 2525 y 6694, Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 3680, Fiscalía Estatal. 3830, Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. 4863, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
5.475, 5.846 y 6.643, Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 5.785, Consejo de la Judicatura, 5.899 y 6.699, Ayuntamiento de Tequila. 5.941, Ayuntamiento de Zacualco de Torres. 5.947, Procuraduría de Desarrollo Urbano. 5.953, Contraloría del Estado. Las siguientes resoluciones corresponden al año 2024. 31, Universidad de Guadalajara. 655, Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 875, Ayuntamiento de Zapopan. 998, Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, en las cuales se propone sobreseer y archivar el asunto como concluido. Las siguientes resoluciones corresponden al año 2024. 4, Ayuntamiento de Tizapán el Alto, en la cual se revoca y se requiere al sujeto obligado. Son los proyectos de resolución que se ponen a su consideración para la votación correspondiente, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueban por unanimidad las resoluciones a los recursos de revisión que fueron expuestos. Continuando con el siguiente inciso, le pido por favor, Secretaria Ejecutiva, de lectura de las propuestas de cumplimiento o de incumplimiento por parte de las autoridades respecto a las resoluciones de este Pleno. Claro que sí, Presidenta y comisionados. Dentro del A través de redes sociales estamos resolviendo un pequeño problema exactamente tecnológico, pero reanudamos en este momento. Gracias. Las siguientes determinaciones van en el mismo sentido y la primera corresponde al año 2022. 6.733, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Jalisco. Las siguientes determinaciones corresponden al año 2023. 332, 334, 340, 342, 1018, 1304, 2020, 2541, 4033, 4557 y 5144 y 5465, todas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 400, Ayuntamiento de Tala. 428, Comisión Estatal de Derechos Humanos. 914, Ayuntamiento de San Gabriel. 1545, 1553, 1557, 1561, 1565, 1569, 1573, 1577, todas del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco. 1833, 5286, 5306, 5316, 5322 y 5730 del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado. 1914, Ayuntamiento de Chapala. 2140, Instituto de Justicia Alternativa. 2562, Ayuntamiento de Villa Hidalgo. 2662, Ayuntamiento de Teocaltiche. 2664, 2670, 3364 y 3630 del DIF municipal de Teocaltiche. 2895, Secretaría de Administración. 2933, 4971, Ayuntamiento de Magdalena. 3720, 5211, 5509, Ayuntamiento de Ayotlán. 3726, Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barra. 3758, 5556, Ayuntamiento de Mixtlán. 4607 y acumulado, Agencia de Coinversión para el Desarrollo Sostenible de Jalisco. 4847, Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 5116, Ayuntamiento de Unión de San Antonio. 5488, Instituto Municipal de la Mujer en Zapotitlán de Vadillo. 5668, Ayuntamiento de Zapotitlán de Vadillo.
en las cuales se determina tener por cumplida la resolución y se ordena archivar el asunto como concluido. En las siguientes determinaciones se tiene por incumplida la resolución dictada por este órgano colegiado, por lo que se impone amonestación pública a los servidores públicos según corresponde. Las primeras determinaciones corresponden al año 2023. 4.452, Ayuntamiento de Jamay. En esta se impone amonestación pública al ciudadano Octavio Martínez López en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Jamay y se requiere de nueva cuenta. 5.107 y 5.108, Ayuntamiento de Atotonilco el Alto. En esta se impone amonestación pública al ciudadano Luis Núñez Ábalos en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Atotonilco el Alto y se requiere de nueva cuenta, tomando en consideración que son 2 amonestaciones para el mismo servidor público. 5.300, Ayuntamiento de Villa Purificación, en la cual se impone amonestación pública al ciudadano Carlos Iván García Apreciado en su carácter de coordinador jurídico del Ayuntamiento de Villa Purificación y se requiere de nueva cuenta. 5.519, DIF Municipal de Magdalena. En la anterior se impone amonestación pública a la ciudadana Blanca Estela Hernández Caro en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del DIF Municipal de Magdalena y se requiere de nueva cuenta. 6.217, DIF Municipal de San Sebastián del Oeste, en la cual se impone amonestación pública al ciudadano Juan José Flores Guerrero en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del DIF Municipal de San Sebastián del Oeste y se requiere de nueva cuenta. 6.430, Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco. En esta se impone amonestación pública al ciudadano Carlos Valls David en su carácter de coordinador jurídico de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y se requiere de nueva cuenta. 6.445, Ayuntamiento de San Diego de Alejandría. En esta se impone amonestación pública al ciudadano Rommel Emanuel Valadez en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría y se requiere de nueva cuenta. $6.457, Ayuntamiento de Zacualco de Torres, en la cual se impone amonestación pública al ciudadano José Carlos Orozco Guizar en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Zacualco de Torres y se requiere de nueva cuenta. 7.051, Ayuntamiento de Quitupan. En esta se impone amonestación pública a la ciudadana Nadia Elvira Manso Orozco en su carácter de coordinadora jurídica del Ayuntamiento de Quitupan y se requiere de nueva cuenta. Las siguientes determinaciones corresponden al año 2024. 400, DIF Municipal de Tomatlán, en la cual se impone amonestación pública a la ciudadana Adilene Sandoval Rodríguez en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del DIF Municipal de Tomatlán y se requiere de nueva cuenta. 403, del Ayuntamiento de Tomatlán. En esta se impone amonestación pública a la ciudadana Adilene Sandoval Rodríguez en su carácter de titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tomatlán y se requiere de nueva cuenta. Son los proyectos de determinación que se someten a su consideración para la votación correspondiente. Muchas gracias, secretaria. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, gracias. Ninguna, muchas gracias. Gracias, tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueban por unanimidad las determinaciones a los recursos de revisión que fueron expuestos. Por favor, Secretaria Ejecutiva, dé lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente y comisionados. Dentro del punto cuarto, inciso C, les informo de los proyectos de resolución a los recursos de transparencia de conformidad a lo dispuesto por la ley en la materia. Las siguientes resoluciones van en el mismo sentido y las primeras corresponden al año 2023. 2.194, 2.196, 3.310, 3.313, 3.316, 3.625, 3.628, 3.685, 3.748, 3.808, 3.811 y 3.814, todas del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta. 2.236, Ayuntamiento de Agualulco de Mercado. 3.235 y 3.643 del Ayuntamiento de Zapopan,
3,247, 3,250, 3,739, 3,742 y 3,760 del Ayuntamiento de Ameca. 3,592, 3,688, 3,799, 3,805 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 3,631, 3,634, 3,640, 3,673 y 3,679 del DIF municipal de Jalostotitlán. 3,745, Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta. 3,775, DIF municipal de Etzatlán. Las siguientes resoluciones corresponden al año 2024. 40, Ayuntamiento de Santa María del Oro. 328, Ayuntamiento de Huejúcar. 352, Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos. 355, Ayuntamiento de Atotonilco el Alto. 358, Ayuntamiento de Jamay. 361, Ayuntamiento de Poncitlán. 373, Ayuntamiento de Valle de Juárez. 376, Ayuntamiento de Piguamo. 379, Ayuntamiento de Tecalitlán. 385, Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. 445, Ayuntamiento de Zapopan. En estas, el sujeto obligado cumple con su obligación de publicar la información, por lo que se ordena archivar el expediente como asunto concluido. Las siguientes resoluciones van en el mismo sentido y las primeras corresponden al año 2023. 2,741, Ayuntamiento de Agualulco de Mercado. 3,265, Ayuntamiento de Santa María del Oro. 3,319, 3,322, 3,622, Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta. 3,373, 3,676, 3,682, DIF municipal de Jalostotitlán. 3,766, 3,769, Ayuntamiento de Mixtlán. 3,781, Ayuntamiento de Jalostotitlán. Las siguientes resoluciones corresponden al año 2024. 13, 16, 82 y 115 del DIF municipal de Santa María del Oro. 31, Ayuntamiento de Santa María del Oro. 291, 294, 297, 300, 303 y 306 del Ayuntamiento de la Manzanilla de la Paz. 382, Ayuntamiento de Tuxpan, en las cuales el sujeto obligado incumple con su obligación de publicar la información y se requiere. Presidenta, son los proyectos de resolución que se someten a su consideración para la votación correspondiente. Muchas gracias, secretaria. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, gracias. Ninguna, muchas gracias. Muchas gracias. Tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueban por unanimidad las resoluciones a los recursos de transparencia que fueron señalados. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto. Claro que sí, presidente. Comisionados, dentro del punto cuarto, inciso D, les informó de los proyectos a las determinaciones de cumplimiento o incumplimiento de los recursos de transparencia de conformidad a lo dispuesto por la ley en la materia. Las siguientes determinaciones van en el mismo sentido y corresponden al año 2023. 206, 360, 389 y acumulado, 390, 392, 393 y acumulado, 398, 400, 405, 407 y acumulado, 412, 413, 415 y acumulado, 419, 422, 423, 425, 427 y 430 del Ayuntamiento de Totatiche. 433, 1,185, 1,187, 1,191, Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta. 473, Ayuntamiento de Chapala. 675, Ayuntamiento de Tuxcueca. 816, 818, Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta. 859, 861, 869, 871, 875, 877, 887 y 895 y su acumulado del Ayuntamiento de Chiquilistlán. 1,096, 1,116, 2,160, Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 1,125, Policía Metropolitana. 1,133, Ayuntamiento de Juchitlán. 1,135, DIF Municipal de Juchitlán. 1,139, Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos. 1,143, Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco. 1,149 y acumulado, 1,157 y acumulado, Ayuntamiento de Agualulco de Mercado. 1,173, Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, Fideicomiso de Fomento de Apoyo Tecnológico Educativo de la Información.
1197 y 1198, Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 1241 y acumulado 1253, 1255 y acumulado 1259, 1261, 1265, 1267, 1273, 1275 y 1289 del Ayuntamiento de Magdalena. 2130, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. 3431, 3437, 3440, 3461, 3470 y 3473 del Ayuntamiento de Cihuatlán, en las cuales se tiene por cumplida la resolución definitiva dictada por este órgano colegiado y se ordena el archivo del expediente como concluido. Presidenta, son los proyectos que se ponen a su consideración para la votación correspondiente. Muchas gracias, secretaria. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueban por unanimidad las determinaciones de los recursos de transparencia que fueron señalados. Secretaria, por favor, dé lectura del siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta y comisionados. Dentro del punto cuarto, inciso E, les informo de los proyectos de resolución a los recursos de revisión de datos personales siguientes. La siguiente resolución corresponde al año 2024, 5, de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, en la cual se propone sobreseer y archivar el asunto como concluido. Las siguientes resoluciones van en el mismo sentido y corresponden al año 2024. 14, del Colegio de Educación Profesional Tecnológica del Estado de Jalisco y 19 de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, en las cuales se confirma la respuesta otorgada y se archiva el expediente como concluido. Presidenta, son los proyectos que se someten a su consideración para la votación correspondiente. Muchas gracias, secretaria. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueban por unanimidad las resoluciones a los recursos de revisión de datos personales que fueron señalados. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto. Gracias, presidente y comisionados. Continuando con el punto quinto del orden del día, someto a su consideración para, en su caso, la aprobación correspondiente del Acuerdo General del Pleno del Instituto, mediante el cual se aprueban 203 procedimientos de verificación de conformidad a la metodología de verificación preventiva de 203 sujetos obligados del Estado de Jalisco del año 2024. Hago de su conocimiento que este acuerdo fue previamente circulado de manera electrónica para su conocimiento de observaciones en caso de que existieran. Es cuanto a lo que corresponde en este punto, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Pregunto respecto a este acuerdo si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tampoco de mi parte. Por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo mencionado y le pido, por favor, Secretaria Ejecutiva, realice las gestiones correspondientes para que se notifique a los responsables a verificar seleccionados mediante el proceso de insaculación y se instruye a la Dirección de Datos Personales para que sea publicado en el portal oficial del ITEI y se lleven a cabo los trámites necesarios en su debido cumplimiento. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto. Gracias, presidente y comisionados. Continuando con el sexto punto del orden del día, someto a su consideración para, en su caso, la aprobación correspondiente del Acuerdo General del Pleno del ITEI, mediante el cual se aprueban las recomendaciones generales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales con motivo del procedimiento de entrega-recepción. Hago de su conocimiento que este acuerdo fue previamente circulado de manera electrónica para su conocimiento y observaciones en caso de que existieran. Es cuanto a lo que corresponde a este punto, Presidenta. Gracias, secretaria. Respecto a este punto, pregunto si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, gracias. Gracias. Muchas gracias. Tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo mencionado y le pido, por favor, secretaria, realice también las gestiones correspondientes para que sea notificado por correo electrónico a todos los sujetos obligados de Jalisco
y además sea publicado en el portal oficial de esta institución. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto. Claro que sí, Presidenta y comisionados. Continuando con el séptimo punto del orden del día, someto a consideración en su caso, la aprobación correspondiente del acuerdo del Pleno de este instituto, mediante el cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo y la Matriz de Indicadores para Resultados, ambos del año 2024, del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Hago de su conocimiento que este plan de trabajo fue previamente circulado de manera electrónica para su conocimiento y observaciones en caso de que existieran. Es cuanto a lo que corresponde en este punto, Presidenta. Gracias, secretaria. Pregunto, compañeros comisionados, si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, gracias. Ninguna, muchas gracias. Gracias, tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo señalado y le pido por favor, Secretaria Ejecutiva, realizar las gestiones correspondientes para su publicación y se instruye además a la Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos del ITEI para que sean publicados los documentos anexos en la página oficial del Instituto. Además, se lleve a cabo los trámites necesarios para su debido cumplimiento. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto. Gracias, presidente. Comisionados, continuando con el octavo punto del orden del día, someto a su consideración para, en su caso, la aprobación correspondiente del acuerdo del Pleno del ITEI, mediante el cual se aprueba la actualización del Manual de Perfiles y Puestos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Hago de su conocimiento que este acuerdo fue previamente circulado de manera electrónica para su conocimiento y observaciones en caso de existir. Es cuanto a lo que corresponde en este punto, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Pregunto si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, gracias. Ninguna, muchas gracias. Muchas gracias. Tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo mencionado y le pido por favor, Secretaria Ejecutiva, realice las gestiones correspondientes para que sea publicado en el portal oficial de esta institución. Además, se instruye de nueva cuenta a la Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos publicar los documentos aprobados en la página oficial del ITEI y llevar a cabo los trámites correspondientes. Continuando con el noveno punto del orden del día, doy cuenta al Pleno para, en su caso, la aprobación correspondiente de la cuarta modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024 de esta institución, que consiste en 2 puntos. El primero, respecto a una transferencia entre partidas por un monto total de 1,000 pesos. Y el segundo, respecto a la ampliación presupuestal por un monto de 7,947 pesos. Doy cuenta que los documentos que contienen el detalle de dicha modificación presupuestal fueron previamente circulados para conocimiento y para, en su caso, observaciones. Pregunto si con esta información aún subsiste alguna observación. Ninguna de mi parte. Ninguna, muchas gracias. Muchas gracias. Tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad la cuarta modificación presupuestal en los términos señalados y le pido por favor, Secretaria Ejecutiva, así como a la Directora de Administración, sean realizadas las gestiones necesarias para su cumplimiento y para su respectiva publicación. Continuando con el 10º punto del orden del día, pongo a consideración del Pleno para, en su caso, la aprobación correspondiente de la siguiente servidora pública. Por un periodo del 2 de mayo al 31 de julio del año 2024, a Brenda Paola Sánchez Rodríguez como técnico especializado en recursos humanos. Compañeros comisionados, pregunto si existe alguna observación. Ninguna de mi parte, gracias. Ninguna, muchas gracias. Muchas gracias. Tampoco de mi parte, por lo que en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández. A favor. Comisionado Salvador Romero Espinosa. A favor. Mi voto también es a favor, por lo que se aprueba por unanimidad la designación de la servidora pública mencionada. Continuando con el 11º punto del orden del día, relativo a los asuntos varios, pregunto si existe algún asunto que tratar. Pues, ninguna de mi parte. Ninguna.
Muchas gracias. Únicamente de mi parte sería extender una invitación para todos los que estuvieran interesados en cursar la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales que se ofrece por la Universidad de Guadalajara. Como sabemos, esta maestría ha sido realizada en coordinación con el ITEI y sabemos que para varios servidores públicos es de sumo interés. La convocatoria está abierta y para más detalles de esta maestría pueden consultarlos en www.sub.udg.mx/MTPDP-GAT. Si no hay más asuntos que tratar, se clausura entonces la 14ª sesión ordinaria, siendo las 12:41 del día 24 de abril del año 2024. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.